Y son las 7 en punto, horario local aquí en Utrecht, capital central de la provincia que tiene el mismo nombre. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 31 de agosto, el último día del octavo mes de este año. Acompáñanos desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando conjunto, tú y yo, vamos a dar la gloria y la honra al nombre sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Dios ha preparado para darte esta noche. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios te sumerge en su Espíritu Santo. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
tomamos un momento. Vamos a orar ahora.
derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios.
Sí, gloria a Dios. Hoy has recibido una maravilla, has recibido algo tremendo, un regalo que es muy costoso, pero lo has recibido gratuitamente. Esta mañana, Dios puso algo en ti y te has levantado. Abriste los ojos. Desde este momento puedes contemplar alrededor de ti la belleza y la grandura de la creación de Dios. Por eso esta noche te quiero invitar para que unánimemente tú y yo nos vamos en la presencia de Dios con un corazón lleno de alegría, con un corazón de gratitud, dándole gracias al Creador de todo, al Creador de todo el universo, al Rey de Reyes. Acompáñeme. ¿Puedes repetir mis palabras o escucharlas con fe? Abba, Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que has hecho en los últimos días, en nuestras vidas, en nuestros hogares, y también por todo lo que has hecho en la vida de nuestros seres queridos. Gracias por un nuevo día, una nueva semana. Y te pedimos tu misericordia para todas las personas que en este día levantaron desanimado. Te pedimos también tu misericordia para aquellos que en este día están enfrentando consecuencias de enfermedad. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir ánimo y sanación. Y para las personas que hoy tienen el corazón abatido, que están pasando por momentos de tristeza, te pedimos para que seas el fuente inagotable de consuelo, de paz y de fortaleza. Te agradecemos por todo lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Y proclamamos que solo en ti, podemos recibir fortaleza, porque tú eres nuestro refugio y podemos morar en la sombra de tus alas protectoras. Gracias te damos también para la oportunidad que hemos recibido de nuevo para poder hacer este programa, que como siempre la vamos a dedicar únicamente y solamente a tu gloria y a tu honor. Y proclamamos que nada, ningún potestad, ninguna fuerza, ninguna entidad nos puede separar de ti. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el 31 de agosto, el último día de este mes. Fue hasta ahora un año sumamente profético. Un año que quizás algunos se pusieron sobresaltados, pero quiero que sepas que Dios está en control de todo. Aunque que a veces parece que no, pero Dios está en control.
Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, y juntamente tú y yo vamos a dar la gloria y honor a Cristo Jesús. Y si este día estás pasando por momentos tristes, tienes lágrimas, tu corazón está llorando, quiero que sepas que cuando el corazón llora, Dios está ahí para consolarte. Solo tú ves cuando el alma llora, cuando mi ser se llena de dolor. Cayendo estoy, hundiéndome sin fuerzas. Desde un frío silencio elevo una oración. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo, disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. En la aflicción, el tiempo se detiene y veo pasar mi vida sin poder reaccionar. Me aterra entrar a lo desconocido. En este abismo alcánzame, Señor. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo, disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo, disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Y queremos enviar un saludo también, una palabra de bendición para nuestra gente allá en Bonaire. Saludos y bendición para Romanda Molina y su casa, también para Chutmar y también Roberta Fanait, para Eliana Clara, para una persona que amamos tanto, que es Mercedes Omachechi Soleyana. Que Dios te bendiga, Omachechi. Saludos para usted desde Utrecht. Un saludo y también una palabra de bendición enviamos este lunes, el 31 de agosto, para Eric Soleyana y su casa. Especialmente para ustedes vamos a seleccionar esta bella canción. Sol por la mañana, cuando lejos ves el cielo al mar, cuando ruge el trueno en la montaña, canta mi corazón, con las aves que arrullan los campos, con la brisa que viene del mar y con el murmullo de las olas, canta mi corazón. Vuelo
qué bella canción, Corazón de Guerrera. Queremos enviar esta noche, este lunes 31 de agosto, queremos enviar un saludo, pero también una palabra de bendición y una palabra de fortaleza para la familia Natale en Caracas, Venezuela. Siempre cuando pasamos por momentos difíciles, podemos confiar que el Señor está ahí presente para darnos consuelo, para ayudarnos a poder pasar por esos momentos que para nosotros que somos humanos son difíciles. Y es fácil para decir que a veces eventos de la vida son cosas de la vida, pero cuando tenemos que enfrentar, estamos pasando por esos eventos de la vida, eso puede ser muy doloroso. Pero esta noche podemos confiar que Dios estará ahí, presente, durante ese proceso de tristeza que estamos pasando. Y que Dios no va a quitar ese sentimiento de dolor, pero Dios está ahí para ayudarnos, para poder seguir para el próximo día, el próximo momento. Ese es lo que hace el Señor, especialmente para la familia Natale y muy especialmente para tía Mireia. Tengo la próxima canción. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me
nuestro buen pastor, amado Señor. Qué bella canción. El Señor es mi pastor. Queremos enviar también esta noche un saludo, un deseo de bendición para Bernadette Damasco y la ciudad de Zandam, aquí en Holanda. También para Gerald y Judeska Dovale y su casa y familiares. También para Luz Marina Blanco, para Sara Betancourt y su casa, para José Bridgewater, también para Patricia Iglesias, Mimi Carolina, para Mary Mosita y nuestra gente allá en Suecia que muy frecuentemente nos están sintonizando, a tía Fiola, Johnny y Ren, la familia completa. Queremos enviar también un saludo esta noche, un deseo de bendición para Amareli Sazet, para Joanne, Daireen, Owen y los pequeñitos. Ellos también reciben nuestros deseos de bendición. Un saludo y también un deseo de bendición para la familia Lampe aquí en Holanda, pero también la familia en Curazao, muy especialmente para tía Celestina, especialmente para ustedes. Vamos a seleccionar la próxima canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría
Una bella canción al estar ante ti. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya casi vamos a empezar con con el mensaje de la semana. Mientras la voy a preparar, voy a escoger otra bella canción para ustedes. Y si tiene una Biblia, les invito para ir al Evangelio de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a leer unos versículos, empezando con el versículo 1. Y también vamos a leer en el libro de Amós, capítulo 8, vamos a leer unos versículos, el versículo 11 por delante. Pero primeramente vamos por una bella canción y unos anuncios, y después estaré de nuevo con ustedes con el mensaje de la semana. Señor, alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Canta con nosotros. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Un feliz noche. Gracias por estar hoy de nuevo con nosotros en esta plataforma. Y gracias también de permitirme llegar muy, pero muy cerca de ti, trayéndote la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra sobre todas las palabras. Uno no puede vivir solamente de la comida física que tomamos cada día. Necesitamos también la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso abre tu corazón esta noche para poder recibir la palabra de todas las palabras, la palabra de Dios, diciendo: Abba, Padre, háblame, porque yo, tu hijo, te estoy escuchando. Y esta noche quiero compartir contigo sobre un tiempo de hambre y de sed. Y si tienes tu Biblia contigo, te invito para que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer unos de los primeros versículos de ese capítulo. Juan, capítulo 1. Y mantén preparado también el libro de Amós, capítulo 8. Vamos a leer de Amós, capítulo 8, vamos a leer los versículos 11 a 13. Y los versículos de Amós serán nuestro texto principal de este mensaje. El apóstol Juan empieza su evangelio diciendo que antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. En él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no
puede apagarla. Juan está hablando aquí de la palabra, que la palabra existía con Dios y la palabra era Dios. Juan menciona también que Dios envió a su mensajero, quien conocemos como Juan Bautista. Pero ese Juan Bautista no era la luz de que Juan está hablando. Ese Juan Bautista, sí testiguaba de la luz, pero él no era la luz que estaba en camino. En Juan 1, versículo 10, el apóstol Juan explica que la luz verdadero vino y estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de esa misma palabra. Pero los habitantes del mundo no reconocieron la luz, no reconocieron quién era. Puede ser incontencionalmente, pero también puede ser intencional. La palabra reconocer implica dos cosas. Primeramente, la palabra reconocer puede implicar que los habitantes del mundo no tenían ninguna noción de quién era la luz. Con otras palabras, los habitantes no tenían la menor idea de que la palabra que era con Dios y que es uno con Dios estaba en medio de sí. No reconocieron quién era. La segunda significación de la palabra reconocer es que los habitantes que sí supieron quién era, negaron de dar reconocimiento como tal a él, a la palabra, al Hijo de Dios, que también es la luz del mundo. Y en el tiempo que vivimos ahora, mucha gente comprende ahora y saben y tienen el conocimiento de luz verdadero que estaba en el mundo hace 2000 años atrás. Ellos tienen un cierto grado de conocimiento que la luz estaba en medio de nosotros. Hace mucho tiempo, 2000 años atrás, pero ellos tienen el conocimiento. Pero aún todavía muchos no quieren dar el reconocimiento a ese hecho. No quieren aceptar quién es la luz, quién es la palabra. La palabra es Cristo, la palabra es Dios. Y hoy todavía muchos viven con el corazón duro, con el corazón cerrado. Porque decir que uno sí cree en Él o que uno sí da reconocimiento a Cristo o que uno sí reconoce que la palabra estaba 2000 años atrás en medio de nosotros no es chévere. Pero el apóstol Juan nos demuestra que la palabra es Dios. Juan escribe, la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Y esta palabra, esa misma palabra que estaba con Dios y que era Dios y que todavía es Dios, esa palabra se hizo carne en forma de un ser humano, igual como tú y yo. Un ser que pudimos en ese tiempo ver, oír y hasta tocar. Un ser que sufrió tortura,
que fue demolado a una cruz de madera, que murió, pero que resucitó al tercer día de estar muerto. Y eso fue solamente posible por el poder que hay en él. Juan escribe que es por medio de ese poder en él que todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. Desde el principio. Y el primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa en el principio. Génesis nos describe y nos enseña la creación de todo que existe. Nos enseña que Dios habló. La palabra, el verbo. Con otras palabras, Dios hizo una creación de forma pasiva. Y todo quedó creado. La única excepción fue la creación del ser humano, que fue creado de una forma activa. Juan escribe que en la palabra no solo hay poder, sino también vida. Y donde hay vida, no hay muerto, no hay oscuridad. Juan escribe en su evangelio, en él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Pues la palabra crea, la palabra contiene poder, la palabra es vida, la palabra es luz. Cuando no abrimos el corazón para la palabra de Dios, cuando rechazamos la palabra, rechazamos también la vida que solo Dios nos puede dar. Rechazamos también el poder de vida y morimos espiritualmente poco a poco. Rechazamos al mismo momento también la luz divina, y empezamos a morar en la oscuridad. En nuestro texto principal de hoy, Amós capítulo 8, versículo 11 a 13, Dios nos advierte que va a venir un tiempo en que las circunstancias nos urgen a buscar la palabra. Dios habla a la profeta Amós que vendrá un tiempo de hambre y sed. Vamos a leer ese texto. Amós 8, versículo 11 a 13. La traducción según la Nueva Biblia Viva nos dice lo siguiente: el tiempo viene, dice Dios el Señor, cuando yo enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan o sed de agua, sino de oír y seguir las instrucciones del Señor. Los hombres irán de un mar a otro, atravesarán la tierra de norte a sur buscando conocer las instrucciones del Señor, pero no las encontrarán. Ese día, las muchachas hermosas y los jóvenes valientes desmayarán de sed. En los que ofrecen homenajes a los ídolos de Samaria, Dan y Beerseba, caerán para nunca más levantarse. No fue lo mismo que sucedió en los años 80, los años de la gran pandemia de la SIDA. No fue lo mismo lo que sucedió durante la pandemia del COVID. Ya hace 5 a 6 años atrás. En ese tiempo de la pandemia de la SIDA,
la pandemia de COVID, la gente tenía tantas preguntas. La gente se sintieron sobresaltados y tenían preguntas. Y sin saber, esas preguntas eran preguntas espirituales cuyas respuestas solo se podría encontrar en las Escrituras. Y la gente tenía necesidad para comprender lo cual les estaba ocurriendo. Tenía necesidad para comprender el porqué. Tenía necesidad para saber a dónde la pandemia les está llevando. Tenía necesidad para saber qué futuro les estaba esperando. Y en la última década estamos pasando por lo mismo. En este momento, en estos años, pasa lo mismo. Cuando hablo con personas, cuando estoy evangelizando, oigo las mismas preguntas. Oigo las mismas por qué. Las mismas a dónde vamos. La misma qué nos está ocurriendo. La misma qué futuro nos está esperando. Sin saber, son preguntas espirituales y las respuestas, otra vez, solo se encuentran en las Escrituras. Las Escrituras contienen las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios. Pero si endurecemos el corazón de tal manera que la palabra no puede entrar, entonces, ¿cómo podemos recibir esperanza? Y esto es lo que Dios nos está advirtiendo por medio de la profeta Amós, que va a venir un tiempo cuando Él mismo, Dios mismo, enviará hambre y sed sobre la tierra, pero no será hambre de pan o sed de agua, sino hambre y sed para oír la palabra de Dios. Y el tiempo que nos está por delante, ese hambre y ese sed va aumentando. Más y más gente van en busca de algo para poder recibir certeza, para recibir seguridades, para poder saber lo que el futuro les está esperando. Sin saber, están en busca de la palabra de Dios. Es la mismísima palabra de que Juan nos dice. La gente está buscando a esa palabra de cual Juan nos dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. La misma palabra que estaba con Dios. Porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él, de esa palabra, todas las cosas fueron creadas. Y nada, pero nada existe que Él no haya creado. Y en esa palabra hay vida. En esa palabra también hay luz.
Y esa luz brilla en la oscuridad. En la oscuridad no la puede apagar. Y esta palabra, la cual la gente, sin saber, está buscando, esa palabra es Cristo Jesús. Y no olvida que Cristo dijo a sus discípulos que Él era la vida, el camino y la verdad. Esta noche quiero que sepas que hay esperanza. Quizás estás pasando por temporadas y estás pensando que se acabó la esperanza, que ya no hay más esperanza para ti y en tu vida. Quiero que sepa esta noche que sí hay esperanza. Quiero que sepas que esta noche puedes recibir paz, puedes recibir tranquilidad en tu corazón. Quiero que sepas esta noche que puedes recibir esa luz divina. Y no tienes que seguir caminando por esos senderos de oscuridad. Todo esto puedes recibir si abres tu corazón para Él, para la palabra. Si abres tu corazón para recibir la palabra de todas las palabras. ¿Y quién es esa palabra? Nada menos que Cristo Jesús. Vivimos en un tiempo de hambre y de sed. Hambre y sed para la palabra. Sin saber, mucha gente está anhelando para tener un encuentro con Cristo Jesús. Están en busca de la palabra que alimenta, que fortalece, que llena de paz y que da esperanza. Están en busca de la palabra que tiene el poder de dar vida. La palabra que trae luz en tu vida, que trae luz en tu hogar, que trae luz en tu trabajo, que trae luz en tus relaciones. Esa palabra es Cristo Jesús. Y esta noche puedes escoger para tener un encuentro con Él. Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche puedes decidir para tener por primera vez un encuentro con Él. Esta invitación es también para ti que me está escuchando y que un tiempo ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús y por cualquier motivo u otro, por circunstancias de la vida, perdiste a Cristo Jesús en tu vida. Por cualquier motivo, sucesos de la vida y esos sucesos, esos eventos pueden suceder. Sí, porque así es la vida. Pero lo importante es para saber que cuando un evento como tal sucede en tu vida, aún puedes ir de nuevo a Cristo Jesús. Puedes tener un nuevo encuentro con Cristo. Cristo no te ha abandonado. Cristo no te ha condenado. Puedes regresar de nuevo a Cristo Jesús. Y esta noche, si has perdido Cristo en tu vida, esta noche puedes regresar a Cristo Jesús. Y tú, que nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche puedes tener por primera vez un encuentro con Él. Si eres una de esas personas, te invito para que ores conmigo.
Puedes repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oremos diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname por todas las veces que he pecado contra ti. Sé que mis pecados te han hecho mucho dolor. Pero esta noche, en este momento, te pido para que me perdones, porque estoy arrepentido. En este momento, quiero empezar una nueva vida junto contigo. Esa noche te pido, Señor Jesús, no solamente tu misericordia, pero te pido también para que me laves con tu sangre preciosa, para que me purifiques. Hazme limpio otra vez y transfórmame en una nueva creación. Y pon en mí una nueva corazón, en la cual tus mandamientos serán grabados. Pon en mí también, Señor Jesús, un nuevo espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por haberme perdonado, por aceptarme como un hijo de Dios y por dejar escribir mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento te reconozco como mi Señor y también como mi Salvador. Amén y amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo en la pantalla. Queremos hablar contigo. Y vamos a acompañarte por ese camino que Dios abrió esta noche para ti. No te vamos a dejar caminar solo. Vamos a caminar conjunto contigo. Vamos por una canción para finalizar este mensaje. Si has orado conmigo, inclínate y sigue abriendo tu corazón para recibir de Dios. Y si no has orado conmigo, pero Dios tocó tu corazón esta noche, durante de esta canción, te puedes inclinar y orar con tus propias palabras. Deja que tus palabras salen de la profundidad de tu corazón. Gracias por permitirme llegar hasta ti con este mensaje y hasta la próxima oportunidad. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia
tu amor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. A ver con tu danza. Así como la vida danza. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. A ver con gozo. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Así como David cantaba,
libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puedes dar un grito de júbilo. Y si eres libre, di conmigo. Sí, tremenda canción. Y la próxima la vamos a seleccionar muy especialmente para nuestros hermanos en Cristo. Cedric y Gerardo Soleyana y su casa y toda la familia Soleyana. Que Dios les bendiga en grande. También para Marco y Alejandra van der Linden, para Mariela Guerra y su casa, para Mosita, para Antonio. Y también la vamos a dedicar a Natalie Mersen y su familia, a Orlando Ubilla, Angela Cron, la vamos a dedicar también a toda nuestra gente de Bonaire, de Curazao y también de Aruba. Y también para Sharati Isenia, Rosel Stein y Greta Sánchez y la familia Barbosa. Que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada momento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Eso. Un saludo para mis amigos David y Lucila allá en España, que también adoran a Dios de esta manera. Así es, con gozo, con Camerson Montero.
es bueno, por eso le adoro. Camerson Montero, adorando a Papá Dios. Arriba, adorando a Cristo siempre, con el mismo ánimo. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y denle
Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que nos quedan 4 minutos. Eso quiere decir que vamos por la última canción para esta noche. Para mí fue un gozo, para mí fue un placer, para mí fue una bendición. Espero para todos ustedes también de poder haber ministrado a ustedes de esta forma. Mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes en esta misma plataforma con el programa Empapiamiento, Comenzó un Día Nuevo con el Señor. Y el jueves en la noche, a las 7 de la noche, también estoy con ustedes con la programación en holandés. Espero que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Hasta mañana, hasta el jueves, o si no, hasta el próximo lunes, cuando estaré de nuevo con otra edición de una nueva semana con el Señor. Vamos con la última canción, mientras voy a decir chao, 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 chao. Queremos invitar a una persona muy especial en esta noche que nos viene a acompañar. Así que yo quiero que todos la reciban con un fuerte aplauso. Isabel Valdés. Vamos arriba. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo hay alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Sola